Sierra, integrante del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, SESJUL, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Alex Sierra, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, y a todas las personas que hacen parte de la audiencia de Rompeviento, tanto en México como en toda América Latina. Un saludo. Gracias, gracias, mi querido Alex. Pues se sigue simbrando y se sigue moviendo Colombia y este hombre que pues hay toda una incógnita si mantendrá la impunidad de los crímenes que ha cometido el expresidente Álvaro Uribe o no. Sin embargo, pues siguen saliendo investigaciones que van revelando parte de las actuaciones de este expresidente Álvaro Uribe y estaremos pasando algunas imágenes precisamente del trabajo periodístico que se estuvo publicando sobre Álvaro Uribe. Todos los caminos del crimen conducen a Álvaro Uribe. ¿Qué está sucediendo, Alex? Bueno, una actualización muy rápida, Ernesto, y pues recordemos un poco en días pasados, una segunda instancia en un tribunal revirtió la condena que un primer juzgado le había otorgado a Álvaro Uribe Vélez por básicamente una manipulación de testigos en un caso de fondo mucho más complicado, como lo es su participación en crímenes de lesa humanidad, crímenes tremendamente complejos y pues básicamente estamos ya en una tercera instancia que es la máxima y es el tribunal de cierre, que es el tribunal de casación. Y es una sorpresa que el día de ayer un tribunal de Antioquia, de uno de los estados, y justamente uno de los estados en los que nosotros decimos departamentos en Colombia, uno de los estados en los cuales Álvaro Uribe Vélez es más fuerte, donde tiene mayor acogida, donde es su núcleo y su origen político, obviamente también su origen natural. Este tribunal, en una segunda instancia, ha condenado a su hermano, Santiago Uribe Vélez, a 28 años de prisión por delitos igualmente muy complejos como el asesinato de aproximadamente 27 personas, se indica, y la conformación de estructuras paramilitares y criminales en los años 90. Eso es un poco sorpresivo, electoralmente hablando es un duro golpe para el uribismo, porque como que todos creíamos que ya definitivamente íbamos a tener una instancia en la cual eventualmente se iba a dar por sentada su inocencia, pero este fallo judicial del día de ayer condenando a su hermano en una segunda instancia, es decir, un tribunal ya lo había declarado inocente en el 2024, pero le pasó un poco al revés que Álvaro Uribe, a su hermano. El primer tribunal lo declara inocente, el primer juzgado, perdón, le declara inocente por unas inconsistencias al juicio de este juez, pero el tribunal de Antioquia le declara ayer culpable por estos delitos, lo condena a 28 años de cárcel, le niega la detención domiciliaria, es decir, va a una cárcel y lo condena con una multa cercana a los 2.5 millones de dólares, Ernesto. Eso es un poco lo que tenemos, es muy sorpresivo, pero es esa dinámica política que tenemos en Colombia. Dejo por ahí para que puedas hacer tus preguntas. Sí, sí, gracias, gracias Alex y gracias por contextualizar, porque además, pues hoy se me pasó, pero siempre procuramos hacer eso, se parte de la idea de que quien nos está viendo no ha visto la película, así que pues tenemos que retomar la película para que tenga el cuadro completo. Esto que señalas, Alex, en el caso del hermano de Álvaro Uribe, pues no estamos hablando de una persona ni de dos, eh, pues 27 personas es una barbaridad. ¿Y qué decir, por tanto, si este caso podría llegar o retomarse, retomar este caso?
y rebotar en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que este caso pueda abrir la posibilidad de abrir, valga la redundancia, un nuevo juicio contra Álvaro Uribe. Pues fíjate que tú mencionabas un nombre muy, diríamos, importante al que le das a este análisis y es, desafortunadamente, hay mucha gente rodeada, que rodea a Álvaro Uribe Vélez, que ha terminado bastante mal y con muchos problemas ante la justicia. Hay que recordar que su primo también fue condenado por los mismos delitos, por participar en la conformación de grupos paramilitares. Era un activo político y termina sancionado también fuera del escenario político. Eh, y me parece muy interesante el llamado que hace Álvaro Uribe Vélez cuando ve estos casos. O sea, siempre habla de, ayer por ejemplo tenía unos pronunciamientos en sus redes sociales hablando de su hermano y diciendo que es un buen hermano, es un buen hijo, es un buen esposo. Esa bondad que permanentemente Álvaro Uribe menciona, y hoy las redes sociales están estalladas básicamente con la misma dinámica diciendo, somos unos perseguidos, estamos siendo perseguidos. A mí me parece muy importante mencionar que en un país como Colombia hay una separación de poderes, así no le guste un poco a los Estados Unidos reconocerlo. Fíjate que hay un juicio en el cual Álvaro Uribe Vélez tiene varias instancias de defensa, es condenado en una, es absuelto en otra y vamos a una tercera instancia. Su hermano también lleva un proceso judicial donde se le encuentra inocente en un primer momento y hoy es condenado. Entonces, si este fuera un país básicamente de persecuciones políticas o ideológicas, pues no tendrían estrados judiciales en donde emitir defensas. El Tribunal Superior de Antioquia, y este caso no es nuevo, Ernesto, este caso empieza en los años 90, por allá en 1999 hay una serie de testimonios de personas que hablaban. E imagínate el nombre tan mordaz que tenía esta banda delictiva llamada Los 12 Apóstoles, porque se trata de personalidades. Casi que hasta el cura estuvo metido dentro de una lógica criminal que se encargaba de señalar a las personas que debían ser asesinadas en una serie de municipios con centro en uno llamado Yarumal, que es donde vivía este personaje Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe Vélez. Esta situación básicamente lo que permitió en el 99 fue hacer algún tipo de aseveraciones. Pero el caso se enfría y en el 2010 aparece el que fue comandante de policía de ese municipio, Yarumal. Y es él el que bajo testimonio declara que efectivamente Santiago Uribe fue parte de las personas que organizó esta dinámica delictiva, que se encargó de asesinar a personas que tenían problemas de drogas, a personas que eran consideradas indeseables, pero también a campesinos que señalaron de ser partícipes supuestamente de las guerrillas de las FARC. Vale la pena recordar que a cientos de personas fueron asesinadas bajo esos infames hechos y que el primo, su primo hermano de Álvaro Uribe Vélez y de Santiago Uribe, estuvo condenado justamente por aprovecharse de las tierras luego de estos asesinatos. Entonces, es todo un entramado tremendamente criminal, muy oscuro, y yo creo que es indudable que estos hechos van a salpicar a su hermano Álvaro Uribe Vélez, porque recordemos que el caso que se le está llevando a Álvaro Uribe Vélez es por la compra de testigos, no es por la comisión o la participación de estos delitos. Entonces, hemos tenido una serie de acervos probatorios que están llegando a diferentes instancias, no se le ha aperturado formalmente un proceso de investigación por su participación o concurso en hechos delictivos, pero seguramente en los próximos meses veamos algo por el estilo. Y lo más importante siempre es mencionar, aquí no hay una persecución política, aquí hay básicamente una necesidad de un país necesitado de justicia frente a graves hechos donde personas que gozan de una altísima reputación política han hecho uso de su poder para sistemáticamente eliminar a miles de personas en Colombia.
Pues estamos pasando ahí precisamente una serie de imágenes de estos familiares y gente que está vinculada o gente muy cercana con Álvaro Uribe, pero por tanto, en estas informaciones que se van arrojando, Alex, y permíteme regresar un poco con esta pregunta, si ves, por ejemplo, ustedes en el CESCUL, que hay pues una barra de abogados pues bastante agudos sobre la materia. Sí encuentran elementos que podrían usarse también para retomar estos crímenes cometidos por el ex mandatario Álvaro Uribe. Yo creo que estamos hablando de hechos diferentes, querido Ernesto. Lo que hoy está generando la condena del hermano de Álvaro Uribe Vélez es un caso de conformación de un grupo paramilitar muy organizado en una zona de actuación de su hermano, Santiago Uribe Vélez. ¿En qué Pero periodo? en ¿Quién? los noventas. Mm. ¿Y Álvaro Uribe fue el mandatario en qué periodo? Él es presidente desde el 2002 al 2010, pero lo importante que hay que tener en cuenta es que Álvaro Uribe Vélez, a mi manera de ver, magnificó a nivel nacional este escenario que tal vez tuvo su origen en Yarumal a través de su hermano. Hay que recordar que Álvaro Uribe, pues claramente no se puede vincular una persona por tener una filiación familiar, en este caso su hermano o su primo, que hayan terminado condenados, pero lo cierto es que no hay que olvidar una política de Estado que fue infame, a la que le llamamos los falsos positivos, donde personas humildes fueron asesinadas y hechas pasar por combatientes para obtener desde días de permiso, ascensos y toda una serie de situaciones bajo una directriz firmada por el entonces ministro de Defensa, que luego fue presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y siendo presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Es decir, hubo una directriz secreta, pero orientada a dar garantías para las fuerzas militares que asesinaban personas y las hacían pasar como combatientes, les ponían precio a sus cabezas. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos un caso de delitos tremendamente complejos a los que Álvaro Uribe Vélez ha venido sorteando con toda una cierta suerte de abogados muy prestigiosos y con muchísimo dinero en términos de su capacidad de defensa, pero creo que el cerco se está cerrando y estoy seguro que en unos próximos años podríamos estar hablando de una vinculación, encontrando también todas las piezas de este rompecabezas que tenemos y que claramente se les han venido desarmando sus elementos de defensa. Reitero, no estamos frente a una persecución política ni judicial, estamos frente a hechos graves que comprometen masacres, eliminaciones sistemáticas, persecución política de detractores, y esos hechos, estoy seguro, Ernesto, y es la respuesta a tu pregunta, es sí, yo creo que hay suficientes elementos para acercarse al exmandatario Álvaro Uribe Vélez en ámbitos judiciales. Mm. Gracias, gracias, Alex. Y sí, esta tragedia de los falsos positivos, qué tremendo lo que padeció y vivió el pueblo colombiano, mi querido Alex. Déjame para cerrar, y aunque no lo tenemos este eje temático agendado, pues, ¿cuándo es el proceso electoral ahí en Colombia? ¿Cuándo se define ya finalmente el candidato o los candidatos o candidatas para contender, para suceder al presidente Gustavo Petro, Alex? Bueno, nosotros tenemos un calendario electoral de cara al próximo año. Tenemos las elecciones para Cámara Baja y Alta, Congreso, llamamos nosotros, en marzo del próximo año. Y tenemos la primera vuelta presidencial en mayo. Me parece muy interesante mencionar que los movimientos, diríamos, de izquierda que rodean al actual presidente Gustavo Petro han logrado hacer un escenario de voto el pasado 28 de octubre
para que las personas pudieran decidir sobre cuáles iban a ser sus candidatos al Congreso. Esto es muy interesante y es inédito, porque nosotros también tuvimos un congreso hecho de influencers en el pasado periodo, es decir, como que se hizo una lista de quién era más famoso y así se buscó conformar un congreso. Y creo que las bases políticas y sociales que venían siendo parte de todo el movimiento social en Colombia le cuestionaron justamente esa práctica al pacto histórico y exigieron que se pudiese hacer un ejercicio mucho más transparente y democrático. Así que ya hay unas listas de cara al Congreso de la República y en términos de presidenciales se hizo también una selección, se perfilan de manera muy importante, pues obviamente Iván Cepeda, quien pues es hijo de una persona que fue asesinada también en los noventas, Manuel Cepeda Vargas, y pues una mujer muy cercana también a Gustavo Petro, sacó una notable votación con más de 650.000 votos. Carolina Corcho, quien ha sido una persona que ha venido defendiendo las banderas de la salud en Colombia. Entonces creo que es muy interesante cómo de alguna manera la izquierda tiene ciertamente resuelta su candidatura de cara a las elecciones. No así la derecha está muy dividida, está llegando con muchas tensiones internas, les ha costado mucho conformar equipo y no sabemos quién va a tener finalmente, diríamos en Colombia, la bendición de Álvaro Uribe Vélez, porque claramente lo que hemos tenido es una persona en la sombra que es el encargado de mostrar un poco quién puede ser su candidato de cara al próximo año. Y no está fácil, Ernesto. Tiene más o menos tres, cuatro personas que podrían estar muy cercanas, pero nos debatimos entre un sucedario de un imitador, diría yo, de Bukele, un abogado que ha estado muy vinculado a casos de mafia y narcotráfico, y otros candidatos que tienen diferentes fuerzas regionales, pero eso no está resuelto aún. Creo que les va a resultar difícil. Hablan de hacer una encuesta en enero para tener un candidato, pero justamente yo diría, guardando las justas proporciones, las elecciones que están viviendo Chile en este momento se parecen mucho a las colombianas, es decir, una derecha que está muy rota y una izquierda que va avanzando justamente porque logra entender la necesidad y el momento histórico de sumar diferentes fuerzas. Ya, pues Alex Sierra, como siempre, un gusto escucharte, Alex, y este agudo análisis que siempre nosotros vamos a reconocer, un trabajo valiosísimo que hacen allí en el C-School y un trabajo de larga data que tiene este querido amigo Alex Sierra del CESCUL, allá desde Bogotá, Colombia, con el que hemos hecho recorridos ahí por su tierra, por su país, y que nos ha mostrado pues las realidades que habitan ahí en las partes bajas y altas del territorio colombiano. Alex, un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Un fuerte abrazo, Ernesto, y el privilegio es mío siempre estar en un espacio de alguien que tiene el corazón puesto donde toca. La solidaridad frente a al magnicidio realmente del pueblo palestino es algo frente a lo cual siempre nos sentiremos orgullosos y muy motivados de ese trabajo periodístico independiente y con el corazón que ustedes realizan en Rompeviento. Muchas gracias a todos y todas y un muy feliz día. Igualmente, Alex, un fuerte abrazo.